Hola chicas, ¿cómo están? Aquí estamos en la segunda clase de biología en donde vamos a hablar de los tejidos. Bueno, ¿qué son los tejidos? Antes de hablar de los tejidos me interesa dejar en claro como una idea de la clase anterior, que era que, bueno, los seres vivos, los seres humanos, que es la especie que nos importa, por supuesto, están constituidos por células eucariontes o procariontes. ¿Se acuerdan? Eucariontes, ¿verdad? La célula eucarionte se caracterizaba por tener varios organelos en su interior, además presentar núcleo, que en el fondo el núcleo es una membrana que protege el ADN o el material genético. Bueno, la idea que me interesa con la que nos quedemos es que un conjunto de células eucariontes forman un tejido y un conjunto de tejidos forman un órgano y múltiples órganos generan un individuo como el que vemos acá, un ser humano, ¿ok? Entonces, bueno, como ya muchas sabemos, en el fondo los tejidos son la especialización de esta célula básica eucarionte que se especializa en ciertas funciones. Por tanto, por ejemplo acá, la parte del sistema nervioso central en el cerebro, tenemos tejido nervioso que está compuesto por neuronas principalmente. La mínima unidad del tejido nervioso es la célula eucarionte, pero en este caso se llama neurona, que es el tejido especializado en donde se realiza la sinapsis, por la cual nosotros podemos pensar, comunicarnos con el resto, sentir texturas, sentir sensaciones, perdón, sentir emociones, etc. Luego tenemos también el tejido, como se ve acá, el tejido de la piel. Acá muestra el tejido conjuntivo de la piel. Pronto vamos a hablar más de la piel porque como cosmetólogas, sinceramente, el tejido que más nos interesa es el tejido de la piel. Pero aún así tenemos que tener una idea general del cuerpo humano, ¿ya? Pronto vamos a pasar este tejido y lo vamos a ver en profundidad, por supuesto, porque este es nuestro tema, ¿ok? También tenemos el tejido, bueno, acá tenemos el tejido, dice, del intestino delgado, ¿ok? En el fondo, el intestino delgado es una parte del tubo digestivo que lo que busca principalmente es absorber nutrientes, ¿verdad? Entonces, acá vemos el tubo digestivo y vemos que también está compuesto por células del músculo liso, ¿ok? Bueno, por supuesto que la digestión y los intestinos es algo involuntario. Lo único voluntario en el fondo es el acto de comer, masticar, pero luego de eso, cuando el bolo alimenticio pasa por el esófago, llega al estómago y luego al intestino delgado, en el fondo eso es un acto más que, o sea, por supuesto es un acto involuntario en donde nosotros no controlamos esa musculatura ni del esófago, ni del estómago, ni de los intestinos, ya tanto intestino delgado y grueso. Por tanto, ese tipo de musculatura se llama músculo liso, se lo vamos a ver más adelante, ¿ok? También tenemos acá, por ejemplo, el tejido óseo, que principalmente, bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos el hueso del fémur acá y como sabemos, en el fondo, los huesos tienen una estructura dinámica. ¿Qué significa eso? Significa que si yo consumo harto calcio, mis huesos van a estar más densos. Pero ¿qué pasa si yo no consumo ni como ningún alimento con calcio? Mis huesos naturalmente van a estar más porosos, ¿ok? Y bueno, acá tenemos tejidos o células que componen el tejido óseo, ¿ok? También tenemos acá el tejido de la sangre, ¿ok? En el fondo nosotros sabemos que por todo nuestro sistema, bueno, en todo nuestro cuerpo, en nuestro organismo, hay un conjunto de conductos de pequeñas, medianas y grandes cañerías, por decirlo de alguna forma que sea más entendible para ustedes, que transportan la sangre, ¿verdad? Y sabemos que de ese sistema, en el fondo el sistema sanguíneo, tenemos las venas y las arterias. Y eso es lo que también vamos a ver un poco más adelante, ¿ok? ¿Y qué otro tejido tenemos? Bueno, tenemos el tejido de los cartílagos, que son las uniones entre los huesos. También tenemos el tejido de los tendones. Y también tenemos el tejido, bueno, que compone como la unión de hueso con hueso, ¿verdad? Sinceramente, este tejido solo me interesa en que más o menos lo observemos, sepamos de qué se trata, pero tampoco es un tejido con el que nosotros trabajemos. Nuevamente, voy a la misma idea, chicas. Como cosmetóloga, el tejido que más nos interesa es el tejido de la piel, ¿ok?
Tenemos el tejido del músculo esquelético, que en el fondo el músculo esquelético es el que nos permite movernos en el espacio, ejercitar, y este es un músculo voluntario que yo lo contraigo y lo relajo cuando lo necesito, dependiendo de la actividad que voy a hacer, ¿ok? También tenemos el tejido conjuntivo denso. Bueno, este tejido también, aquí está un poco como la idea que habíamos hablado de los cartílagos y los tendones. Y finalmente acá en esta imagen vemos el tejido adiposo. El tejido adiposo también es un tejido que nos interesa porque es un tejido que se encuentra en una de las 3 capas de la piel. Por tanto, como cosmetóloga, a lo que más tenemos que enfocar esta clase es más que nada a los tejidos vinculados con la piel. Por supuesto que vamos a hacer vamos a ver una pincelada de los demás tejidos porque tenemos que tener esa información, necesitamos saberla, pero siempre nos vamos a enfocar un poco en la piel. Entonces acá tenemos 9 imágenes de los tejidos, chiquillas, estas son como monitos en el fondo. Me interesa que sepan que un tejido nuevamente son células especializadas. No sé si ven acá la célula no es tan redondita como la vimos en la clase anterior, sino que es más bien como más bien plana. Ahí se encuentra el núcleo, nuevamente la idea de las células eucariontes. Y en este caso, por ejemplo, tenemos el tejido epitelial, que vamos a ver más adelante, que es un tejido súper importante en la piel. Es en el fondo el tejido de la capa más externa de la piel, ¿ok? Y más o menos es como lo muestran en la imagen, ¿ok? Acá tenemos un tejido conectivo que es de la capa del medio de la piel, es decir, una capa más profunda. Y también nuevamente tenemos la idea, aquí tenemos las células, también chatas, y el núcleo, ¿ok? Tenemos aquí tejido muscular, que en el fondo son células que están muy agrupadas, muy pegaditas. Y tenemos acá tejido nervioso, que esta sería como la célula en el fondo, que es la neurona, que tiene extensiones. Acá nuevamente la idea de que los tejidos, las células se especializan en una función. En este caso observamos que este tejido tiene esto que se llama dendritas o estas extensiones para comunicarse con otra neurona y así poder generar la sinapsis neuronal, ¿ok? Bueno, ¿cuál es el tejido que nos interesa como cosmetólogo? El principal tejido que nos interesa es el tejido de la piel, ¿verdad? Acá tenemos como un corte histológico de la piel. Es como si hubiésemos sacado un pedazo de piel y por métodos químicos en el fondo lo preservo para que no se descomponga ni nada y lo observo al microscopio, ¿ok? Bueno, la verdad, chicas, nosotros no somos especialistas en histología, en tejidos, pero es más o menos el procedimiento que uno hace. Y bueno, ¿qué vemos en la piel? Ya como primera instancia, este es nuestro primer acercamiento a la piel, por tanto, lo primero que vamos a ver es que acá arriba vemos como estos hilos, esta como capa que es más bien porosa, que son así como hileras de estas cosas que se ven así como pequeños hilos, ¿ok? Vamos a ver que esto que está acá encima de la piel se llama queratina, que es una proteína, ¿ok? Entonces, desde la parte más externa de la piel, lo que yo me toco principalmente es una capa de queratina, ¿ok? Tenemos una capa de queratina y luego tenemos esto que está acá. No sé si se observa bien que esta es la capa, que dice acá, no está soplando, dice la capa epitelial o el epitelio, ¿ok? Esta capa también se llama epidermis, entonces podemos llamarlo tejido epitelial, epitelio o epidermis. Y esa capa llega hasta acá. No sé si se ve más o menos cuál es el límite. Este es como un límite irregular. No sé si se observa bien. En el fondo, de aquí hacia arriba, es el epitelio, incluida la capa, estas como fibras de queratina que están en la superficie, ¿ok? Entonces, la primera capa de la piel que tenemos es la epidermis, tejido epitelial o epitelio, ¿ok? Luego, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la segunda capa de la piel, que es la que se encuentra acá, ¿ok? De hecho, acá no alcanzamos a ver la tercera capa de la piel, solo vemos la segunda capa de la piel, que es desde acá, desde este límite irregular que yo estoy como dibujando imaginariamente, hacia abajo. Y acá vamos a ver al mismo tiempo que esta segunda capa se llama dermis y que en la dermis encontramos dos tipos de tejido, un tejido conectivo laxo que vamos a ver a continuación y un tejido conectivo denso irregular. Por tanto, aquí en esta imagen ya podemos diferenciar o ya tenemos la idea de dos capas de la piel.
tenemos la primera capa, que es delgadita, que es la epitelial, y tenemos la segunda capa de la piel, que es la dermis, que está compuesta por dos tejidos, ¿ok? Acá en esta imagen vemos eso. Luego, acá tenemos otra imagen, nuevamente lo mismo, tenemos estas fibras de queratina, acá tenemos como una imagen de una piel un poco más gruesa, donde la capa de queratina está mucho más gruesa que de la piel anterior, y luego tenemos la epidermis o el tejido epitelial, nuevamente, y acá tenemos el tejido conjuntivo o la dermis, parte de la dermis. Acá como que le hicimos un zoom a la epidermis, y acá abajo sigue la dermis, ¿ok? Nuevamente con la misma idea, chicas. En el fondo acá vemos el corte histológico, como se ve la realidad en el microscopio, y acá vemos como un pequeño esquema de dibujo en donde nos queda un poco más claro, ¿ya? Me interesa que nos quedemos como con esta idea de que son como ladrillitos, no sé si se ve, pero cada circulito que se ve acá en el fondo es una célula y ahí en el centro, eso que se ve morado es el núcleo. Nuevamente con la idea de la célula eucariota. Entonces, acá, desde aquí, desde este límite irregular hacia arriba, tenemos la epidermis y del límite irregular hacia abajo tenemos la dermis. Arriba epidermis, abajo dermis, ¿ok? Entonces, nuevamente la misma idea, un tejido es un conjunto de células semejantes que desempeñan una misma función, en el fondo son células especializadas, ¿ok? La verdad es que nuestro organismo está compuesto somos seres pluricelulares, recuerden que tenemos billones de células y estas células forman los tejidos especializados para ejercer una función. Por esa razón que un conjunto de tejidos forma un órgano, tenemos el órgano de la piel, que es el que nos interesa, tenemos el órgano, por ejemplo, tenemos el hígado, que es otro órgano especializado, tenemos el sistema digestivo, que es un conjunto de órganos que intentan ejercer la función de nutrirnos, tenemos el sistema respiratorio, que también tiene los órganos de los pulmones, y así en el fondo, chicas, tenemos múltiples órganos que vamos a ir viendo uno por uno, ¿ok? Entonces, acá tenemos una definición más bien, o sea, una definición más bien técnica de lo que recién mencioné con palabras simples, ¿ok? Tenemos el tejido epitelial, que ya mencionamos que el tejido epitelial es importante para las cosmetólogas. Es súper importante para las cosmetólogas, chiquillas, porque es la capa más externa de la piel y la cosmetóloga trabaja con el tejido epitelial, ¿ok? De la piel, del órgano de la piel. Tenemos el tejido conectivo, que es la capa más profunda de la piel. En el fondo está el tejido epitelial y luego viene el tejido conectivo, por tanto el tejido conectivo nos interesa también estudiarlo. Vamos a ver que hay tejido conectivo típico y tejido conectivo especializado. Y luego el tejido conectivo se divide en típico y especializado y además el típico se subdivide en tejido conectivo laxo y denso. Y el tejido conectivo especializado se subdivide en adiposo, cartilaginoso, óseo y sangre, ¿ok? Es decir, esta es una subdivisión del tejido conectivo, ¿ok? Además tenemos el tejido muscular, que vamos a ver la diferencia del músculo cardíaco, el músculo del corazón, el músculo de nuestras vísceras, de nuestros órganos internos y además vamos a ver la diferencia entre nuestro tejido muscular en el fondo, el tejido muscular que cultivan en el fondo los fisicoculturistas y el tejido muscular en el fondo el que nos permite ejercer acciones cotidianas y nos permite movilizarnos, movernos de un punto a otro, etcétera, ¿ok? Vamos a ver la diferencia entre esos tres tipos de músculos, ¿ya? También vamos a ver el tejido nervioso, una pincelada del tejido nervioso, que era lo que yo les mencionaba en el fondo, el sistema nervioso central y periférico está compuesto por este tejido. Y también vamos a ver un poquito de tejido reproductivo, ¿ok? Un poquito de tejido reproductivo, ¿ok? Luego, aquí tenemos la misma idea, chicas, nuevamente, los tejidos humanos, hay diferentes tejidos en el ser humano y todos estos tejidos están cubiertos por un tejido que se llama el tejido de la piel, que es un órgano, ¿ya? Y la piel, por supuesto, no es igual en todas las zonas del cuerpo. Por tanto, en esta clase de los tejidos intentar enfocarnos lo más posible en la piel, que es el órgano con el que trabaja la cosmetóloga, ¿ok? Acá tenemos la misma idea, chicas. Nuevamente aquí lo del tejido epitelial. Vamos a ir viendo por qué acá se subdivide el tejido epitelial en diferentes células con diferentes características.
Acá tenemos nuevamente el tejido muscular, esa idea que yo les decía, que el músculo del corazón no es lo mismo que el músculo de las vísceras y no es lo mismo que el músculo que cultivan en el fondo, el músculo que yo utilizo para caminar o para correr o para trotar, etcétera, ¿verdad? Y es por eso que en el fondo vamos a ir viendo esas diferencias a nivel general, por supuesto. Acá nuevamente tenemos la idea de el tejido conectivo que se diferencia, ¿se acuerdan? El tejido conectivo laxo, perdón, tejido conectivo denso, teníamos el tejido adiposo que también estaba dentro del tejido conectivo, estaba por otro lado también se subdividía el tejido conectivo en sangre, cartílago, ¿verdad? Que como estaba la subdivisión anterior, pero esto lo vamos a ir viendo vamos a ir viendo diapositiva a diapositiva para que quede mucho más claro, chicas, ¿ya? Entonces, ¿qué es el tejido epitelial? Vamos al primer tejido que nos interesa, ¿ok? Este tejido es importante para las cosmetólogas, es muy importante para la cosmetóloga porque la cosmetóloga trabaja con el tejido epitelial. Por tanto, en la evaluación es importante que estudie este tejido, ¿ok? Bueno, este tejido se te menciona acá que recubre superficies corporales externas e internas, ¿ok? ¿A qué se refiere eso? Superficies corporales. Mi superficie corporal está cubierta por piel. Por tanto, mi recubrimiento externo, por decirlo de alguna forma, es la piel. Por tanto, la piel es parte del tejido epitelial. ¿Ok? Y dice superficies corporales internas. ¿Cuáles serán esas? En el fondo son, la zona interna de la nariz, ¿verdad? La zona interna de la boca. De la zona interna de la nariz también nos podemos ir al sistema respiratorio, la tráquea y los pulmones. En el fondo esto es tejido de revestimiento que menciona ahí. Y además, otro tejido de revestimiento también es, bueno, yo mencionaba la nariz, todo lo que es la parte de la nariz, la tráquea, el sistema respiratorio, los pulmones, pero también la parte de la boca. Todo esto también es tejido de revestimiento, chicas, ya todo lo que está internamente en la boca. Y luego, también tejido de revestimiento sería también el esófago por la parte interna y luego el estómago y toda la parte interna como de los intestinos, ¿ok? En el fondo eso se refiere como mucosas, más que nada se llaman como mucosas de revestimiento, ¿ok? Bueno, acá se menciona que la función principal es la función barrera, ¿ok? Entonces acá vamos a ver que hay diferentes tipos de epitelios. Nosotras chicas no somos especialistas no es necesario aprender tantos conceptos de histología, ¿ya? No vamos a aprender qué tipo de células hay en cada tejido epitelial. Lo que sí me interesa es que entiendan que si yo metiese una cámara y llegase, por ejemplo, a la tráquea, la capa que yo viese en esa cámara sería tejido epitelial principalmente. Y luego, más internamente, estaría el tejido conectivo, ¿ya? Nuevamente, ocurre lo mismo acá, ¿ok? Si yo, por ejemplo, yo abro la boca y veo esta zona, lo primero que yo me voy a encontrar acá son tejido epitelial, ¿ok? Ahora, más adentro hay tejido conectivo. Y nuevamente lo mismo, en el esófago, si metes una camarita, lo primero que yo voy a ver es tejido epitelial y luego, más internamente en el fondo, voy a ver tejido conectivo. Y así, lo mismo en el fondo en el estómago y a nivel de los intestinos, ¿ok? El tejido epitelial entonces dijimos que es un tejido de revestimiento externo e interno, ¿ok? En el fondo, chicas, la idea que me interesa con la que se queden es que el tejido epitelial en el fondo es el tejido que tiene contacto con el exterior. La piel tiene contacto con el exterior. Cuando yo como, que eso sería como el alimento sería un componente externo, cuando ingresa a la boca y toma contacto con la mucosa de la boca, también en el fondo está nuevamente el tejido epitelial trabajando ahí protegiendo los órganos internos. Luego cuando pasa al esófago, la misma idea, no sé si se entiende, pero por eso se dice esta idea de que es un tejido que recubre superficies corporales internas y externas, ¿ok?
Se menciona acá que son células agrupadas, muy juntas, que serían algo más o menos así. En algunas zonas es muy delgada, es muy delgado este epitelio, en otras zonas es un poco más grueso, en otras son mucho más gruesas las células, son mucho más grandes, por lo tanto protegen mucho más. Por otro lado, tenemos también, como acá, múltiples células que generan múltiples capas de protección. Este es el caso, chicas, de la piel. ¿Ya? La piel es algo más o menos así. Son muchas células en donde se observa que hay muchas células que cubren los órganos internos en el fondo. También tenemos otro en donde hay células más bien medianas y también tenemos este tipo de epitelio, ¿ok? Nosotros no vamos a ser especialistas en diferenciar tipos de epitelio, pero sí me interesa en el fondo que entiendan que son en formas generales, si viésemos como una idea general de esta clasificación de los diferentes tipos de epitelio, es que son células que protegen las zonas más internas, ¿ya? Es importante mencionar que no hay vasos sanguíneos, ¿ok? Entonces te van a decir, pero ¿cómo si la profe de aquí, en esta imagen, por ejemplo, se veían unos vasitos sanguíneos? Lo que pasa es que en esa zona el epitelio es muy delgadito. Es como, podríamos decirle algo como más o menos así, un epitelio muy delgadito, ¿ok? Por eso se ven los vasos sanguíneos, pero esos vasos sanguíneos están en la siguiente capa. Entonces, a modo general, el epitelio, en la zona donde hay tejido epitelial, que son zonas externas y de recubrimiento interno, no hay vasos sanguíneos, ¿ok? No hay este sistema de cañerías que lleva los vasos sanguíneos, ¿ok? Dice, pueden ser simples de una sola capa o estratificados. Estratificados se refiere a que, como por ejemplo acá, tiene 1, 2, 3, 4, 5, tiene muchas capas hacia abajo. O sea, tiene muchos estratos o capas, ¿ok? Acá este tiene una sola capa, este tiene una sola capa, este tiene 3 capas, multiestratificados, y este tiene 2 capas, ¿ok? ¿Se entiende? Lo que me interesa es que nos quedemos con esta imagen, chicas. Así es más o menos la piel en su tejido epitelial. Entonces me interesa que recordemos esta imagen por sobre todas. ¿Ok? Entonces, ¿el tejido epitelial tiene vasos sanguíneos? No. Y el tejido de la piel es multiestratificado. Tiene muchas capas. ¿Ok? Luego, seguimos con las funciones. Dice así. Nuevamente, el tejido epitelial forma cubiertas y revestimientos superficiales, externos e internos. Lo que hacen estos epitelios es brindar protección. Ya, nuevamente, lo que busca es protegernos. En la zona externa, chicas, la piel es una barrera de protección, ¿ok? Frente al medio ambiente, frente al sol, frente a la contaminación, frente a todo lo que hay externamente. Por tanto, es importante esta idea de protección, ¿ya? Y bueno, nos quedamos con esta idea entonces de que el tejido epitelial recubre zonas externas e internas del cuerpo humano, es una barrera de protección y en el caso de la piel es un epitelio multiestratificado. ¿Ok? Pasamos al siguiente tejido, que es el tejido conectivo. ¿Ok? ¿Qué es el tejido conectivo, chicas? Me interesa que nos quedemos con esa idea, bueno, que les mencionaba. Externamente está el tejido epitelial y luego continúa hacia adentro el tejido conectivo. ¿Ok? Acá cambia la composición, ya acá no son células como el tejido epitelial. Acá dice que el tejido conectivo está compuesto por células, en este caso, y por sustancia intercelular. Y además está formado por fibras. Es decir, vamos a nuevamente, el tejido epitelial porque estaba formado principalmente por células. El tejido conectivo porque está formado principalmente por células, fibras y matriz. ¿Ok? O sustancia intercelular podríamos llamarlo. ¿Ok? Y bueno, acá tenemos diferentes tipos de fibras de colágeno, reticulares y elásticas. Vamos a ver esto, vamos a asociar estos 3 tipos de fibras más que nada a la piel. Y la dermis es la capa de la piel que forma este tipo de tejido. Entonces, vamos a ver si tenemos alguna imagen de la piel que nos pueda ayudar. Vamos a volver a la primera imagen de la piel.
Ahora vamos a volver rapidito. Ya, esta imagen de la piel, perdón, esta imagen de la piel me interesaría que nos quedáramos. Entonces tenemos acá el tejido epitelial, nuevamente acá no hay vasos sanguíneos, ¿ok? En este tejido solamente vemos células que son esos pelotitas azules. Bueno, y en este caso externamente vemos una proteína que es la queratina, ¿ok? Luego tenemos la capa de la dermis, que es el tejido conectivo, que es al que recién pasamos. En este tejido sí vamos a ver vasos sanguíneos, chicas, tejido conectivo, y además vamos a ver lo que mencionaba, que son células, no sé si se ven, pero se ven ciertas células, estas pelotitas moradas que se ven células, se ve sustancia fundamental o matriz, que es lo que está más o menos, sería como esto rosadito claro que está entre medio, o estos espacios blancos, y también se ven fibras. Y esas fibras serían, ahora sí, esta cosa como rosadita, como estas líneas o estos hilos que se ven, que son rosaditos, ¿ok? Entonces, ahí tendríamos las tres composiciones del tejido conectivo. Vamos a volver a lo que habíamos llevado. Bueno, el tejido conectivo se clasifica también, tiene una subclasificación, nuevamente con esta idea de que tiene células, fibras y sustancia fundamental. Me interesa que nos quedemos con la idea más que nada del tejido conectivo de la piel. Y también hay otros tejidos conectivos. ¿Se acuerdan que viene una subclasificación? Entonces, las funciones de este tejido es más que nada generar intercambio entre el medio interno y el medio externo. ¿Ok? Entonces, mencionamos que en el tejido conectivo había vasos sanguíneos. ¿Para qué sirven los vasos sanguíneos? ¿Alguna sabe? En el fondo, a través de la sangre viajan nutrientes y desechos. Por tanto, el tejido conectivo, al estar en íntimo contacto con los vasos sanguíneos, este es un tejido muy irrigado por sangre rica en nutrientes, y además este mismo tejido, cuando tiene que eliminar ciertas sustancias, las desecha a nivel de la piel, a nivel de la sangre, y a través de la sangre se elimina, ¿ok? Por tanto, esta es la idea con la que me interesa que se queden, que en el tejido conectivo pasan los vasos sanguíneos, es un tejido altamente irrigado, altamente nutrido, y además está compuesto por células, por fibras y por sustancia fundamental, ¿ok? Por decirlo de alguna forma, la sustancia fundamental es algo así como una gelatina en donde están estos pequeños hilitos que son las fibras, y además están insertas estas células que eran estos puntitos moraditos que veíamos, ¿ok? Dice que tiene una función de sostén. El tejido conectivo tiene una función de sostén, como es el caso del tejido óseo y el tejido de los cartílagos. Tiene una función de almacenamiento, como es el tejido adiposo, que lo vamos a ver más adelante. Y de unión, como es el tejido fibroso, que son los tendones y los ligamentos. ¿Ok? Entonces, el tejido conectivo laxo. ¿Ok? Vamos a ver ahora la diferencia de los tejidos conjuntivos. Tenemos el tejido conectivo laxo, ¿ok? Entonces, el tejido conectivo laxo se menciona acá que se caracteriza principalmente, como vemos acá en la imagen, por tener escasas fibras. ¿Cuáles serían estas fibras, chicas? Serían algo así como estas como líneas, perdón, estas como estas como por decirlo, como esta forma irregular de estas como fibritas que se ven por allá atrás, ¿ya? No sé si la ven, que en el fondo son como todas estas líneas rosadas en las que está sumergido como todo el tejido, ¿ok? Estas fibras que yo les digo, estas fibras como de colágeno, elastina y reticulina que les mencionaba antes, en el fondo son algo así como una malla que está sumergida en esta sustancia fundamental que yo les digo que es algo así como una gelatina, ¿ok? Acá podríamos decir como que la sustancia fundamental es la parte blanca, y podríamos decir que la parte rosadita y estas líneas que se ven son las fibras. ¿Ok? Y por otro lado, esas zonas como esos circulitos que se ven aquí como medios alargados serían las células de las que se caracteriza este tejido.
O sea que este tejido tiene células, fibras y tiene la sustancia fundamental como les mencionaba. Dice que este tejido se ubica debajo de los epitelios. Por tanto, la capa más externa de las mucosas, los tejidos de revestimiento y el órgano de la piel es el tejido epitelial. Posteriormente, debajo de este epitelio encontramos esta capa que es de tejido conectivo y luego vamos a ver qué es lo que hay más abajo, ¿ok? Nuevamente, en el tejido conjuntivo, ¿hay vasos sanguíneos? Sí hay vasos sanguíneos, ¿ok? Y este tejido conectivo laxo se llama dermis papilar. Ahora vamos a ver qué es esto de dermis papilar, chicas. Entonces, no sé si se acuerdan, acá teníamos la queratina, esta se nota que es una piel bien gruesa. Podría ser, no sé, una piel gruesa es como la piel del pie, o la piel de la mano, que es bien gruesa, digamos. Se ve una gran capa de queratina y se ve nuevamente esta idea como de estos montecitos y valles y montecitos y valles y montecitos y valles, montecitos. Y esta idea es la que nos da de la separación, porque de esta zona hacia arriba es la epidermis, toda esta sería la epidermis, y de aquí, estos montecitos hacia abajo, sería la dermis, ¿ok? Hasta aquí, en donde aquí empezaría la hipodermis, donde se ven esas células, esos pelotitas blancas, donde se ven que son adipocitos, que son grasa. Entonces acá tenemos la primera capa de la piel, toda esta parte rosadita y roja de acá arriba, esa es la epidermis o tejido epitelial, donde no habían vasos sanguíneos y estaban compuestas por células. En este caso, esta parte está compuesta por células hasta acá y acá arriba está compuesta por proteínas. Y luego tenemos la dermis. En este caso, tenemos la dermis papilar, ¿ok? La dermis papilar se llama papilar porque tiene estas papilas que son estas zonas irregulares, ¿ok? Esto que está acá se llama como papilas dérmicas, ¿ok? Esto que está aquí como estos montecitos se llaman papilas dérmicas. Por tanto, bueno, ahí estaba, y aquí están las crestas dérmicas que son como hacia abajo y las papilas son como las hacia arriba. Y esto es lo que forma la separación. Y esta zona, que es esta zona de dermis, que está cerca de estas crestas epidérmicas y de estas papilas dérmicas, es la que se llama dermis papilar, ¿ok? Por lo mismo, por las papilas dérmicas. Luego, más abajo, tenemos la otra separación de la dermis reticular. Entonces podemos separar, por un lado tenemos el tejido epitelial de acá hacia arriba, pero luego la dermis, que está acá, la podemos dividir en dermis papilar, que la dermis papilar sería la más cercana a la epidermis, y tenemos la dermis reticular, que sería la dermis más cercana a la hipodermis, que es la capa más profunda, ¿ok? Entonces se entiende que la piel se separa en tres capas. Epidermis más externa, dermis, capa del medio, e hipodermis, capa más profunda. Y dentro de la dermis existe una subdivisión de dermis papilar, que es la más cercana a estas papilas dérmicas, y la dermis reticular, que sería la más cercana a la hipodermis. Por tanto, el tejido conectivo laxo es la dermis papilar, que es la que está acá. Tejido conectivo laxo, ¿ok? Y tenemos el tejido conectivo denso, perdón. Nuevamente tenemos la misma idea acá. Hay otra imagen, chicas. Ya aquí, no sé si se ve, pero tienen esta división entre la epidermis y la dermis con estos puntitos. Y esta separación se llama unión dermoepidérmica. ¿Por qué se llama esta separación así? Porque en el fondo es la unión entre unión dermo de la dermis, epidérmicas, porque separa la dermis de la epidermis, ¿ok? Y en esta separación dermoepidérmica se encuentran las papilas dérmicas, que era lo que yo mencionaba, ¿verdad? Y las crestas epidérmicas. Por tanto, la parte más de la dermis más cercana a estas papilas dérmicas o esta unión dermoepidérmica es la que se llama dermis papilar y la dermis que está más profunda es la que se llama dermis reticular. Y ya dijimos que la dermis papilar es el tejido conectivo laxo. Nuevamente acá, tejido conectivo laxo, chicas, dermis papilar.
y el tejido conectivo denso es la dermis reticular, es decir, de aquí hacia abajo es la dermis reticular, ¿ok? Acá se menciona que el tejido conectivo denso, dice acá que mencionan que tiene escasas células. Nuevamente, no sé si se ve acá, pero igual casi todo el tejido conectivo tiene escasas células. No sé si se ve, pero el tejido epidérmico tiene múltiples células. Todos estos circulitos morados son células chicas, igual que acá, ¿ok? Todo esto son células, todas las pelotitas que se ven como moradas, ¿ok? Dice que tiene abundante cantidad de fibra y poca matriz amorfa, ¿ok? Las fibras que predominan son las colágenas. A modo general, chicas, porque se acuerdan que dijimos que nosotras no somos histólogas, vamos a decir que el tejido conectivo, ya sea el laxo de la dermis papilar y el denso, está compuesta por células, fibras y sustancia fundamental o matriz. Y vamos a decir que también por este tejido pasan los vasos sanguíneos. La única diferencia es que en el laxo, en la dermis papilar y el denso, es la dermis reticular. ¿Ok? No nos vamos a especializar tanto en células porque la verdad es que esta información es demasiado específica y la prueba del Ceremi Salud nunca es tan específico. ¿Ok? Entonces acá tenemos nuevamente la misma idea, chicas. Ya acá tenemos la dermis papilar, que se ve como más diferenciada. Luego tenemos la dermis reticular, que es como de aquí hacia abajo, ¿ok? Ahí se ve un poco más la diferencia de los tejidos. Se ve la epidermis llena de células, se ve la dermis papilar con menos células y se ve la dermis reticular con menos células aún y más fibras, ¿ok? Fibras en estas zonas rosaditas. Luego tenemos los tejidos conectivos especiales, ¿ok? Bueno, para algunas este es el tejido que más odiamos, que es el tejido adiposo, chicas, ¿ya? Este es un tejido también conectivo. Entonces, dentro de las capas de la piel tenemos que está la epidermis, que está superficialmente, luego teníamos esta unión dermoepidérmica, que eran estas crestas y valles, luego teníamos la dermis papilar, estaban las papilas, teníamos la dermis reticular y luego teníamos la hipodermis, que en el fondo, chicas, son células grasas, células que acumulan energía, que es las células grasas, los adipocitos. Y esta capa es variada dependiendo si somos hombres o mujeres y depende de las zonas del cuerpo. Generalmente las mujeres tendemos a acumular más grasa y a tener más grasa en las zonas como de las caderas, en la zona de las piernas, en la zona de los glúteos también, en la zona del trasero y bueno, va a depender en el fondo cuánto comamos, cuánta energía tenemos almacenada y cuánta grasita tengamos, ¿verdad? El tejido adiposo en el fondo es la capa de grasa que tenemos en la piel, ¿ok? Este es un depósito de energía, chicas. Si yo, por ejemplo, en algún momento, por ejemplo, no pude almorzar, se va a empezar a acumular esta capa de grasa, ¿ya? Y las células que componen este tejido se llaman adipocitos, ¿ok? Entonces tenemos tejido epitelial superficial, tenemos tejido conectivo, tenemos dos tipos de tejido conectivo en la dermis, tenemos un tercer tejido conectivo que es la hipodermis. Entonces, epidermis, dermis papilar, dermis reticular y tenemos hipodermis, que es el tejido conectivo especial adiposo. También este nombre se le llama panículo adiposo, ya la capa de grasa en la piel. Luego tenemos el tejido cartilaginoso, ¿ok? Este es como más que nada un tejido de sostén, chicas. Bueno, en el fondo esto es algo así como un revestimiento que tienen los huesos para que no choque hueso con hueso, ¿ok? Si chocase hueso con hueso, lo que pasaría es que se empezaría a desgastar el hueso, ¿ok? Pero nosotros tenemos los cartílagos, que como que es una especie como de cubierta del hueso, que lo que hace es que no se desgaste el hueso, sino que el cartílago en el fondo como que amortigua el movimiento de las articulaciones, ¿ok? Acá se menciona que los cartílagos no poseen vasos sanguíneos, son avasculares, eso significa vascular. Y bueno, en el fondo acá se menciona que poseen una matriz firme, compacta y flexible.
Este sería como un cartílago si nosotros lo viésemos microscópicamente. Nuevamente aquí tenemos la idea de las células chicas, ¿ok? Y tenemos como esta unión entre células. Nuevamente, chicas, no somos histólogas, así que tampoco nos van a preguntar algo de los cartílagos en el Seremi de Salud, pero es para que tengamos una idea más general, ¿ok? El tejido óseo. El tejido óseo es más que nada, bueno, en el fondo es el esqueleto con el que nosotros, en el fondo el tejido óseo es algo así como el soporte del cuerpo humano, ¿verdad? Este en el fondo tiene una función de protección, ¿ya? ¿Por qué tendremos en el fondo, por ejemplo, las costillas? Las costillas en el fondo son algo así como una armadura de protección a los pulmones, ¿verdad? También el cráneo, chicas, es algo así como un escudo de protección al cerebro. Por tanto, este sistema o este tejido óseo, este conjunto de huesos, lo que hace en el fondo es darnos o sea, nos ayuda en el fondo a la movilidad del cuerpo y además es algo así como un escudo que poseemos para proteger ciertos órganos, ¿ok? Proporciona, bueno, en el fondo el hueso está formado principalmente por calcio, esta matriz calcificada le proporciona dureza y rigidez, ¿ok? La idea es que siempre consumamos calcio en nuestra dieta diaria porque el calcio es muy importante para todo el metabolismo de todas nuestras células. Siempre tiene que haber calcio en nuestra sangre y en ciertas funciones del metabolismo de ciertos tejidos. Por tanto, si nosotros no consumimos calcio, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Todo el calcio que está almacenado en el hueso se empieza a perder. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Empieza a ocurrir esto como de la osteoporosis o de la osteopenia, no sé si lo han escuchado, en donde lo que principalmente ocurre es que tenemos huesos que no están rígidos, sino que están más bien porosos y si alguien se cae con los huesos muy porosos, por supuesto que se genera la fractura rápida del hueso, ¿ya? Por tanto, es importante siempre consumir calcio para mantener nuestros huesos lo más rígidos y duros posible. De esa forma, en el fondo, si existe algún accidente, alguna caída, no fracturarnos ni quebrarnos enteros, ¿ok? Acá está, bueno, la misma idea que les mencioné, el esqueleto sirve como armazón y sostén de las partes blandas, ¿ok? El tejido óseo, nuevamente, chicas, bueno, está, bueno, compuesto por los huesos que conforman el aparato locomotor. El aparato locomotor en el fondo es el que permite el movimiento y existen también cavidades del hueso en donde hay algunos huesos que, bueno, tienen médula ósea, ¿ya? Que es lo que se ve acá, y, bueno, a la vez protegen la médula ósea, ¿ya? La matriz intercelular calcificada presenta la reserva más valiosa del calcio en el organismo, ¿ok? Acá tenemos nuevamente la idea. ¿Qué más podemos agregar a esto, chicas? Bueno, en el fondo acá se hace como un corte de una zona del hueso en donde nuevamente se ve como las células se especializan para generar esta dureza en el hueso y generar, en el fondo, mantener nuestra estructura en el tiempo, ¿ya? Acá no nos vamos a adentrar más en esta información porque si no tenemos que empezar a hablar de la médula ósea y ahí se vuelve un poco más complejo. Entonces solamente me interesa que nos quedemos como con el tejido óseo que está compuesto por calcio y por supuesto la idea es que tengamos los huesos lo más rígidos posible, no porosos. Por eso es importante el consumo de calcio diario, ¿ok? Luego tenemos el tejido de la sangre, chicas. Tejido de la sangre, bueno, acá este círculo sería algo así como un vaso sanguíneo por el que está viajando sangre y bueno, acá se separa la sangre en plasma y algunas células donde vemos, por ejemplo, el leucocito, que sería algo así como los glóbulos blancos, las plaquetas, no sé si lo habían escuchado, y los glóbulos rojos, ¿ok? No sé si han visto, pero si un poco de sangre, que nosotros la vemos roja, la metiésemos en una centrífuga,
a una fuerza centrífuga, se separa y ahí nosotros veríamos muy bien esto que es el plasma, que es más o menos algo así como el líquido por el donde viaja la sangre, los glóbulos rojos, que en el fondo son los que tiñen la sangre de rojo, y los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿ok? Bueno, ¿qué hace todo esto? ¿Para qué sirve cada uno de estos, chicos? Me interesa que sepan a modo general, bueno, esto lo deben haber pasado en el colegio, pero a modo general, ¿para qué sirve cada uno de estos? Los glóbulos rojos son los que principalmente transportan el oxígeno a través de la sangre y gracias a eso se puede oxigenar todas nuestras células. Luego tenemos el glóbulo blanco, que es parte del sistema inmunológico. En el fondo esto es algo así como un guardia que está todo el tiempo viajando por la sangre y detectando si hay alguna anomalía, si hay algún microorganismo, si hay alguna infección, etc. Y además tenemos las plaquetas. ¿Ya? La plaqueta, ¿para qué sirve? Sirve porque, no sé si se ve acá, pero este conjunto de células que está alrededor es un vaso sanguíneo. Si este vaso sanguíneo se rompe, por ejemplo, yo me corto, por ejemplo, el dedo, ¿qué es lo que ocurre? Las plaquetas lo que hacen es juntarse, así como juntarse y hacer un tapón. Y, por ejemplo, pensemos que se rompió acá esta célula, todas las plaquetas se juntan y se apiñan en la zona donde se rompió el vaso sanguíneo e impiden que se pierda sangre. En el fondo las plaquetas tienen que ver como con la coagulación, ¿ok? Es decir, lo que hace la plaqueta es impedir que se pierda sangre una vez que yo me corto, me rompo, etc. El glóbulo blanco es parte de mi sistema inmunológico. Es algo así como el sistema que está alerta ante algún microorganismo, alguna bacteria o algún virus que entra a la sangre. Y el glóbulo rojo es algo así como el transportador de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Es importante porque entrega el oxígeno necesario en las células y elimina el dióxido de carbono, que sería como un desecho, ¿ok? Y bueno, estos se encuentran suspendidos en el plasma. Chicas, acá, esto a modo para que lo lean, transporta elementos necesarios para el funcionamiento de distintos órganos, como el oxígeno, el agua y las sustancias alimenticias en la sangre, recoge elementos de desecho, transporta secreciones hormonales que regulan el funcionamiento de algunos sistemas. Acá podemos, no sé, hablar de las hormonas sexuales, en el caso de mujeres, estrógeno, progesterona, que regulan el ciclo menstrual. En el caso de hormonas que se vinculan al metabolismo, puede ser la hormona tiroides y así, ¿ya? Interviene en la defensa del organismo, que es más que nada vinculado a los glóbulos blancos, ¿ok? Entonces acá, ¿de qué está compuesto el plasma? Chicas, acá ya es mucha información, ¿ok? Me interesa que esto lo lean, generalmente no lo evalúo, pero más o menos para que sepan. Entonces, ¿qué pasa si yo un poco de sangre lo pongo en un movimiento centrífugo circular? Se separa en plasma, glóbulos blancos, que sería esa partecita blanca, y glóbulos rojos. Y en el plasma nosotros podemos encontrar una proteína que se llama albúmina, las globulinas y el fibrinógeno. ¿Ok? El fibrinógeno está vinculado, el fibrinógeno trabaja conjunto con las plaquetas para generar la coagulación. ¿Ok? Las globulinas son importantes también como para el proceso de defensa del sistema inmunológico. Y la albúmina es una proteína súper importante porque a través de la albúmina viajan los medicamentos. ¿Ok? Pero esto es a modo general. Es decir, usted en su sangre tiene plasma, tiene proteínas plasmáticas, que se llaman estas mismas, proteínas plasmáticas, tiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y además tiene plaquetas. Y me interesa que sepan de qué, o sea, a modo general, qué hace más o menos cada una de ellas. Acá tenemos en lo de los glóbulos rojos, chicas, transportan oxígeno y dióxido de carbono. Oxígeno es el nutriente, dióxido de carbono es el desecho. Y se menciona que un glóbulo rojo vive 120 días adentro de nuestro organismo y luego se vuelven a sintetizar nuevos glóbulos rojos. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir? Nuevamente, bueno, chicas, los glóbulos rojos transportan oxígeno y dióxido de carbono, ¿ok? Nutrientes a través, o sea, el principal nutriente es oxígeno y desechos, dióxido de carbono a través de nuestro cuerpo, esto ya lo dijimos. Los glóbulos blancos son, las plaquetas, o trombocitos son en el fondo estos pequeñitos que lo que hacen, que yo les decía que si se rompe un vaso sanguíneo y me corto y sale sangre, las plaquetas lo que hacen es formar un tapón, juntarse todas las plaquetas y apiñarse e impedir que se pierda sangre, ¿ok?
está relacionado con los procesos de coagulación de la sangre. Luego tenemos los glóbulos blancos, donde los glóbulos blancos vamos a separar en dos, en granulocitos y granulocitos. Acá ya nos empezamos a como poner muy específicos, chicas. Me interesa que sepan que los glóbulos blancos son parte del sistema inmunológico y existen diferentes células del sistema inmunológico: neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos. ¿Ya? Acá no nos vamos a empezar a hablar del sistema inmunológico porque tenemos esa información muy específica. Solo me interesa más que nada que sepan que los glóbulos blancos se subclasifican y que los glóbulos blancos están vinculados al sistema inmunológico. Acá tenemos la diferencia entre los granulocitos, los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y acá tenemos los agranulocitos, los monocitos y los linfocitos, chicas. Esto queda como lectura personal. La verdad es que el sistema inmunológico es un sistema súper complejo, el sistema, o sea, del cuerpo humano. Entonces, me interesa que se queden solo con la idea de que los glóbulos blancos son células del sistema inmunológico y que cada una más o menos lea la información de la diapositiva, pero esto ya se vuelve un poco más complejo, ¿ok? Luego tenemos el tejido muscular. El tejido muscular son un conjunto especializado de células musculares. Y bueno, está en el fondo, células están formadas por la célula muscular, que se denomina fibra muscular, ya que sería algo así como estas células alargadas que se ven acá, ¿ok? Entonces, estas células, un conjunto de células, forman este tejido que es el músculo. Aquí tenemos el músculo relajado y el músculo contraído. Bueno, tenemos diferentes tipos de músculos, ¿ya? Tenemos el músculo estriado, que también nosotros es el que llamamos voluntario, en el fondo es el que nos permite caminar, no sé, lavar la loza, hacer aseo, movernos, transportarnos, manejar, etc. Tenemos el músculo liso involuntario, que está asociado más que nada a las vísceras, y el músculo cardíaco, que bueno, el músculo cardíaco también es involuntario, ¿verdad? Tenemos las fibras musculares estriadas, ¿ya? Las fibras musculares estriadas era la que decíamos que están vinculadas a estas de acá, este esquema de acá, que es la fibra que está asociada a el músculo esquelético, en el fondo del músculo que me permite caminar, trotar, correr, y son voluntarias. O sea, si yo quiero, aprieto un músculo para que se me marque, por ejemplo, y si yo quiero, voy, camino, si yo quiero, voy, troto, en el fondo yo los controlo. Y también tenemos el tejido muscular, que nuevamente acá tenemos otro esquema de cómo más o menos se organiza este tejido. Bueno, el tejido muscular del corazón, el tejido cardíaco, que es el que está acá, también es un tejido involuntario. En el fondo nosotros no decimos ya ahora mi corazón va a latir más rápido y ahora más lento, sino que está controlado a nivel del sistema nervioso central y en el fondo este es un músculo. El músculo del corazón, en el fondo me interesa que entiendan que el músculo del corazón no es el mismo que el músculo que está en mi bíceps, por ejemplo, ¿ok? Y además tenemos el músculo de fibra lisa, que este sería el músculo que está asociado a las vísceras, ¿ok? Más que nada como a los intestinos, a todos los órganos internos, ¿ok? Tenemos el músculo cardíaco. El músculo cardíaco o miocardio, en el fondo forma las paredes de este músculo. No está bajo control, por supuesto, involuntario. Son células alargadas y estriadas y el músculo cardíaco se contrae rítmicamente 60-80 veces por minuto. En el fondo me interesa que sepan que esto que está aquí, esta zona gruesa de acá abajo, es el músculo del corazón que habla del músculo cardíaco. Luego tenemos las fibras musculares lisas, que están principadas también a los órganos internos, ¿ok? Por supuesto, la musculatura lisa del organismo no es voluntaria, es decir, por ejemplo, si yo me como un pedacito de pan ahora, por supuesto que yo masco a través de mi boca, pero luego esa comida o ese pan triturado con saliva, esa mezcla, va a pasar por el esófago. Y ese esófago tiene fibras musculares lisas que permiten hacer movimientos para que la comida llegue al estómago. A nivel estomacal también. O sea, yo no controlo que
mi estómago se vacíe o mi estómago genere la digestión. Nuevamente en el estómago también tenemos fibras musculares lisas. Luego, al pasar por el intestino también. En el fondo yo no estoy haciendo como ahora mi contenido gástrico va a pasar al intestino, del intestino delgado al intestino grueso. En el fondo todo esto que ocurre en el tubo digestivo, chicas, está controlado por fibras musculares lisas y es involuntario. ¿Ya? Yo no, en el fondo no estoy controlando mi digestión. ¿Ok? Acá se menciona que el tracto intestinal, el estómago, la vejiga, también el músculo de la vejiga, el útero y los vasos sanguíneos en el fondo están compuestos por este tipo de fibras, ¿ok? Acá, bueno, esta imagen debería haber estado antes, ¿verdad? Esta es el músculo cardíaco, chicas. ¿Se acuerdan cuando yo les mostraba la imagen del corazón? Acá es como si nosotros cortáramos el corazón a la mitad. Y se ve que hay una gran cantidad de músculo, ¿verdad? Acá si cortamos un corte, como cortáramos el corazón por la mitad, y acá es como si lo cortáramos arriba y abajo. Acá no sé si se ve, pero el músculo cardíaco es súper grueso, es grande, ¿ya? Y este es el músculo cardíaco involuntario. Este de acá es el músculo liso y tenemos el músculo estriado. El músculo cardíaco, chicas, acá, no sé si lo ven acá, pero tenemos una parte del corazón muerta. Esto ocurre cuando hay un infarto, ¿ok? Cuando hay un infarto, lo que ocurre es que parte del músculo del corazón muere y el corazón tiene que trabajar con el músculo que le quedó, ¿ok? Entonces, por esa razón es importante alimentarnos bien, hacer ejercicio para impedir este riesgo cardiovascular y que nos ocurra un infarto cuando ya seamos mayores, ¿ok? Por otro lado tenemos el tejido nervioso, que, bueno, la mínima unidad del tejido nervioso es las neuronas, ¿ok? Las neuronas tienen como estas extensiones que se llaman dendritas para comunicarse una neurona con otra, ¿ok? Y bueno, acá tenemos un conjunto de conceptos que son, por ejemplo, las células de glía, que son células auxiliares que protegen y llevan el alimento a las neuronas. Ya, chicas, me interesa que se queden con la idea de neurona, con la idea de dendritas, y también me interesa que se queden con la idea de que las neuronas se encuentran en el encéfalo, en el fondo del cerebro, en la médula espinal, en la médula y los ganglios nerviosos, ¿ya? Y también es importante entender que existe un sistema nervioso central y uno periférico. Por tanto, no solo hay neuronas en nuestro cerebro, también hay neuronas en nuestra médula espinal y también a través de esa médula espinal hay nervios que llegan a las extensiones de todo nuestro cuerpo. ¿Ya? Así que no es como que yo solo tengo neuronas en el cerebro, sino que tengo neuronas alrededor de todo nuestro organismo. ¿Ya? Y por eso, por ejemplo, hay neuronas que llegan a nivel periférico, como por ejemplo mi mano, y yo a través de mi piel toco una textura, siento frío, siento calor y todo eso es también, esas sensaciones de los órganos de los sentidos también están vinculadas a las neuronas, por si acaso, ¿ok? Entonces no piense que solo en su cerebro hay neuronas, sino que también hay un sistema nervioso periférico que se llama, que es el que permite incluso el sentir el tacto a través de la piel, que es el órgano que nos interesa. Bueno, acá habla de la neuroglía o glía, que está formada por las células del sistema nervioso y que cumplen un rol fundamental y de sostén, chicas, ¿ya? Me interesa que se queden más que nada con esta idea global del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, neuronas, estas extensiones de las neuronas, que son las dendritas, y generalmente las neuronas se conectan unas con otras a través de estas extensiones, ¿ya? Acá vemos la idea de la sinapsis. Bueno, acá tenemos una neurona, la neurona aquí está el núcleo, nuevamente con la idea de la célula eucarionte. Acá tenemos una extensión, acá tenemos las dendritas, acá tenemos el axón y las vainas de mielina en el fondo, y acá tenemos cómo se une esta neurona con la otra, y esta con la otra, y esta con la otra, y así, ¿ok? La sinapsis neuronal en el fondo es cuando un impulso nervioso viaja de una célula pasando por el axón
y llegando a la otra neurona, pasando por el axón de la otra, por la otra neurona, el axón, y así. Y así viaja el impulso nervioso y así en el fondo se generan los procesos cognitivos, los procesos de comunicación, los procesos de pensamiento y todo lo que tiene que ver en el fondo con el sistema nervioso, ¿ok? Bueno, acá menciona que el tejido nervioso se origina en el periodo de gestación y es importante en el fondo entender lo que yo les mencionaba, chicas. Acá tenemos el sistema nervioso central, que es el cerebro con la médula, pero acá no sé si lo ven, pero salen nervios a nivel periférico. ¿Se entiende, cierto? Nervios que llegan incluso a nivel de la mano, nervios que llegan a nivel de sistema, en el fondo que llegan a los órganos de los pulmones, que llegan a los órganos de los intestinales, que llegan a nivel periférico a las piernas, que llegan a todos los niveles. Por tanto, no hay que entender que el sistema nervioso solamente se encuentra en el cerebro, sino que se encuentra a nivel periférico, ¿ok? También hay que entender que hay receptores sensoriales del sistema nervioso que llegan a nivel de la piel y que gracias a eso yo puedo sentir calor, frío, dolor y puedo sentir texturas a través del tacto, ¿ok? Por último tenemos el tejido reproductor, chicas, y acá sí nos quedamos con lo más general, ¿ok? Porque la verdad es que este es un tejido, o sea, es un tejido importante para el sistema, o sea, para el organismo humano, pero no es el que más me interesa. Nuevamente, me interesa que den un énfasis al tejido de la piel, chicas, eso no se lo puedo olvidar, ¿ok? El tejido reproductor está constituido por células especializadas, por los gametos, y me interesa que nos queden con esta idea de los gametos y las gónadas, ¿ok? No sé si se acuerdan en el colegio, en donde nos decían que los tejidos donde se alojan las células germinales se convierten en los órganos de reproducción llamados gónadas, y las gónadas, en el fondo, tenemos la gónada masculina y la gónada femenina. La gónada masculina es el testículo. Y el testículo produce gametos llamados espermatozoides. ¿Ok? Entonces, gónada masculina, testículo. Gónada femenina, ovarios. Y lo que me interesa de esto, entonces, que me identifiquen la gónada masculina, la gónada femenina y los gametos masculinos. Y bueno, no sé si se acuerdan en el colegio cuando hablamos de la meiosis, que en el fondo la meiosis era una especie de división celular en donde el material genético, en el fondo, existía como una donación cromosómica entre el material genético del padre y el de la madre, y esto generaba como un nuevo individuo, y a través de eso se generaba en el fondo la vida, ¿verdad? Y con eso me interesa que nos quedemos, ¿ok? Bueno, la verdad, chicas, es que hay muchos tejidos, hablamos de muchos tejidos, pero el tejido que más me interesa, yo probablemente creo y entiendo que todas en el colegio deben haber estudiado en biología gran parte de los tejidos que recién vimos. En algunos vimos una pincelada, no profundizamos nada, pero lo que sí me interesa es que como cosmetóloga nos quedemos con la idea del tejido de la piel, tejido epitelial, tejido dérmico y tejido hipodérmico, ¿ok? El tejido dérmico y hipodérmico son tejidos conectivos. Hay 3 tejidos conectivos involucrados, eso lo deben saber de memoria. Y en el tejido epitelial también hay características del tejido epitelial que me interesa que se sepan. ¿Okay? Ya hablamos que el tejido epitelial tenía queratina, tenía células, no tenía vasos sanguíneos. Hablamos que el tejido de la dermis se diferenciaba en dermis papilar y reticular. Tenían ciertas diferencias la dermis papilar y la reticular, pero a modo general todo ese tejido tenía fibras, colágenas, elásticas y reticulinas, había una matriz o sustancia fundamental, también había pocas células, ¿ya? Y por último el tejido de la hipodermis, también es un tejido conectivo especializado y está principalmente formado por el panículo adiposo o adipocito, y esas son las principales 3 capas de la piel. Ya me interesa que más o menos sepan el tejido sanguíneo, el tejido nervioso a nivel básico, el tejido óseo, el tejido muscular, pero más que nada quedarse con lo que pasa en clase, ya, porque eso va a ser evaluado. El tejido de la piel sí o sí, chicas, aprendérselo, y nos estaremos viendo para una próxima clase. Ya, les mando cariños.
y nos veremos para la próxima clase. Ya que estén muy bien.